Resolvamos un par de problemas. Problema 1. Si de un punto en el interior de un ángulo se trazan perpendiculares a sus lados y éstas son iguales, demostrar que dicho punto está en la bisectriz del ángulo. Supóngase un ángulo llamado A o B. Dentro tenemos un punto al cual llamaremos P. Según el enunciado, de este punto se trazan perpendiculares a sus lados. Por tanto, de P tracemos perpendiculares a OA y OB. A una la llamaremos PM y a la otra PN. Estas son precisamente nuestras primeras hipótesis. PM es perpendicular a OB y PN perpendicular a OA. Tenemos una tercera hipótesis. Según el enunciado, se trazan perpendiculares a sus lados y estas son iguales, es decir, PN es igual a PM. ¿Qué tenemos que demostrar? Según el enunciado, demostrar que dicho punto P está en la bisectriz del ángulo. Es decir, tracemos la bisectriz OQ del ángulo AOB. Entonces, en lugar de demostrar que P pertenece a la bisectriz, vamos a hacer que la recta OQ pase por el punto P y verificar si realmente OQ es la bisectriz. ¿Cómo se verifica esto? Bueno, demostrando que el ángulo NOP es igual al ángulo MOP. Demostración. Como hemos mencionado en varias ocasiones, siempre que en una figura tengamos que demostrar la igualdad entre dos partes, ya sea lado o ángulo, trataremos de probar esa igualdad usando partes homólogas de figuras congruentes. Para este particular, debemos de demostrar si los triángulos NOP y MOP, que por cierto son triángulos rectángulos, son iguales. Sabemos, por hipótesis, que PN es igual a PM y que OP es un lado común a ambos triángulos. Según el corolario número 4, dos triángulos rectángulos son iguales si tienen respectivamente iguales dos lados cualesquiera, entonces los dos triángulos son iguales y también los ángulos NOP y MOP, al ser partes homólogas de figuras congruentes, con lo cual queda resuelto el problema. Problema 2. Si las perpendiculares trazadas de los extremos de un lado de un triángulo a los otros dos lados son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Tracemos un triángulo y lo llamaremos ABC. Dice esta parte del enunciado: si las perpendiculares trazadas de los extremos de un lado de un triángulo a los otros dos lados son iguales, es decir, escojamos uno de los lados, digamos el AB. De A trazamos a BC la perpendicular a P. Asimismo, de B trazamos a AC la perpendicular BQ. Estas son precisamente mis primeras dos hipótesis: AP perpendicular a BC y BQ perpendicular a AC. Pero hay una tercera hipótesis. Dice además que estas perpendiculares son iguales, es decir, AP es igual a BQ. Continuemos con el enunciado. Entonces el triángulo es isósceles. Como nos pide demostrar que ABC es isósceles, basta demostrar que AC es igual a BC. Pero si nos fijamos bien en la figura y tomando en cuenta los datos que nos proporciona, nos sugiere que podemos demostrar la igualdad de los triángulos ABP y ABQ, que son triángulos rectángulos, y así, por partes homólogas, demostrar la igualdad del ángulo A y B. Pues recordemos que por la proposición número 4 y la número 5, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Por tanto, basta demostrar que el ángulo A es igual al ángulo B. Demostración. Por hipótesis, sabemos que AP es igual a BQ. Tenemos también que AB es un lado común a ambos triángulos.
Y por el corolario número 4, sabemos que ambos triángulos son iguales, por lo cual, por definición, partes homólogas de figuras congruentes son iguales. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo B. Entonces, el triángulo ABC es isósceles, que era lo que debíamos demostrar. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.